Hoy quisiera reflexionar sobre cómo y por qué algo tan pequeño e insignificante como un personaje troll, es decir, algo que no existe en la realidad, se convierte en el plato fuerte noticioso del fin de año. Pero ¿saben qué? No es raro. Es una bomba de humo muy bien orquestada por un grupito de 3 medios de comunicación y un puñadito de diputados. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque responden a intereses de los poderosos grupos que durante décadas se han acostumbrado a poner y a quitar presidentes y ministros en este país. No aceptan que esta vez perdieron gracias a un pueblo harto de políticos, empresarios y medios de prensa corruptos. Así ganó Rodrigo Chávez la presidencia, arrancándoles de cuajo el poder al grupito de las trochas, de los alcateles, de los cementazos, de los cajafiches, de los cochinillas, de los diamantes, de los trencitos, de los bonos con pensiones del pueblo, de los carteles de las medicinas y los agroquímicos, con jugosas ganancias para que los ricos sean cada vez más ricos. No les queda más que aceptar resignados que Rodrigo Chávez será nuestro presidente por 3 años y medio más, pero tienen que impedir a toda costa que se repita la pesadilla. Entonces su objetivo es muy claro: desacreditar, cuestionar, sembrar dudas, inventar, convertir a alguien microscópico en el mundo digital en alguien más famoso que el chirriche y el malacrianza para las fiestas de fin de año. Veamos las contradicciones de este sujeto. Sea, o sea, no importa el monto, eso es lo de menos. De hecho, me tiene muy contento porque hasta doña Pilar me colaboró y pues ahí hemos estado sacando la tarea de don William. La voz, dice doña Pilar, me ha estado colaborando, dice, con esto, y están hablando del tema de las familias y del tema del hogar. No estaban hablando de la parte política, estaban hablando del tema de las donaciones. No, en la ciudad nunca me he quedado, eso no es cierto. Es que sabes que es la vara, ma, que vos tenés la pasta, pero en esto de política, ma, hay gente muy hijo de puta. Entonces a vos te van a pedir ayuda, pero de gratis, nadie te va a pagar nada, ma. Y no, ma, las varas no son así, ma. O sea, si vos trabajas, a vos te tienen que pagar, ma. Eso de que vos ayudes por amor al país y que toda esta mierda coma mierda. A mí Jocelyn me contrató para que atacara a periodistas y a diputadas. Pero vamos a ver, ¿usted entonces fue contratado para una campaña de salud o para levantarle la imagen a doña Jocelyn? No, para nada. De hecho, yo fui contratado para atacar cualquier partido político, cualquier diputado y a cualquier medio de comunicación que estuviera en contra de ella. Mae, cansado, pero cansado, mae. Estoy con lo de la campaña de vacunación, ayudándole a Jocelyn en esa vara. Y mae, estructurando también, mae. Sí, mae, por eso es que yo me he mantenido un poco al margen de todo esto, mae, porque mae, es que hijo de pucha, meten la pata por aquí, meten la pata por allá, huevón. Aparte que ahorita estoy con lo de la campaña, mae, la campaña de vacunación. Jocelyn me pidió ayuda para conformar un equipo de figuras públicas, mae, neutrales. Un equipo de figuras públicas neutrales. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la verdad? En este mundo conectado y globalizado, lo mínimo que la prensa debió haber averiguado es ¿cuál es su verdadera profesión? ¿Es médico, como dijo, o estudiante de Derecho? ¿Es un troll a sueldo? ¿Está registrado ante la Caja, ante Hacienda? Si el PAC no le pagó por ensalzarlos durante 8 años, ¿de qué vivía? ¿Tuvo contrato con el PSD? ¿Liberación Nacional realmente le ofreció más plata en campaña? Me da pena ajena gastar tiempo y recursos en este tema cuando el país necesita reactivar la economía. De parte de la fracción oficialista del gobierno y del presidente de la República no hay nada que ocultar. Ojalá que los tribunales lleguen hasta las últimas consecuencias para despejar esta cortina de humo generado por los grupitos. Muchas gracias, señor presidente.
Reitero lo que dije el día de ayer, mas sin embargo yo quiero hacer un llamado nuevamente porque las preocupaciones de varios compañeros acá, incluyéndome, no son de un grupito de diputaditos. Yo quiero llamar al respeto a los compañeros y compañeras porque este tema no se puede minimizar con lo que está pasando, señor presidente. Y si pretenden bajar esta discusión a este plenario legislativo, quiero que consten actas que moveremos el tono, estarán los espacios para efectivamente hacer las averiguaciones del caso, pero me parece irrespetuoso el tono en que se han referido a preocupaciones de compañeros y compañeras. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero hacer solicitud a este plenario legislativo a que hagamos un debate reglado sobre el tema que está en discusión, porque no puede ser que pase inadvertido un tema como este. Esto no es solamente por el orden, es por la democracia costarricense. Y la democracia costarricense merece que hoy demos un debate reglado en defensa de lo que aquí consideramos y creemos y que ha constituido este país democrático en que existimos. Entonces quiero hacer una solicitud a que hagamos un receso y acordemos un debate reglado sobre la discusión de troles, sobre la discusión de redes mafiosas y el ataque visceral del señor presidente ayer en la conferencia de prensa que tuvieron. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. En primer lugar, aclarar por qué estamos haciendo este debate reglado. Es que aquí es fácil vender la idea de que la Asamblea pretende mantener detenida la discusión en la Asamblea Legislativa. No, este debate reglado surge porque la diputada jefa de fracción del oficialismo utiliza tal tono en su control político que llega al punto de tratar como, aquí cito, grupito de diputados se deja decir para calificar a diputados que, señora diputada Cisneros, le podrá gustar a usted más o menos, tenemos estrictamente el mismo derecho que usted de estar acá. Estrictamente el mismo derecho. Y podrá usted gustarle más o menos, pero así funciona la democracia, diputada Cisneros. Porque en democracia se eligen unos diputados y diputadas que tienen los mismos derechos todos y todas y que pueden tener ocasionalmente posturas distintas a la suya. No sé cuántas veces más tocará explicar cómo funciona la democracia en un parlamento pluripartidista. Ojalá que no sea que no les gusta, pero así es, y estoy seguro que todas las fuerzas políticas con arrestos democráticos van a defender que así siga siendo. No hay aquí un grupito de diputados y diputadas. Hay diputados y diputadas que pueden que en alguna discusión tengan una opinión distinta a la de uno. Y no se vale minimizar esas posturas solo porque a uno no le gustan. Se vale debatir con esas posturas, pero no tratar con desprecio a las posturas distintas. Está muy clara la estrategia del oficialismo. En lugar de debatir por el fondo, se dan a la tarea de deslegitimar sistemáticamente a sus adversarios críticos. No, al final lo que terminan haciendo es un collage de teorías de la conspiración de las más enloquecidas, ¿no? Como, yo he leído tweets que puede que tengan más sentido que las locas teorías de la conspiración que termino escuchando uno acá, que hay unas especies de vínculos entre el Frente Amplio y la gran prensa nacional. Vayan, revisen qué vínculos pueden haber ahí, o es que alguien se espera que el Frente Amplio se le haya pasado construyendo una teoría de la conspiración en contra de ustedes. No, esto surge porque ustedes se... Gracias, señor presidente. Yo quisiera hablar sobre lo que refleja la ira que ayer vi en esa conferencia de prensa. Esa ira, esa rabia, esa furia contra el que piensa distinto, contra lo que considera el señor presidente el otro. Esto que voy a leer lo escribió un señor italiano en la primera mitad del siglo anterior, en medio de gobiernos y líderes muy autoritarios, sobre la tendencia a disminuir al otro o al que piensa distinto. Se tiende infantilmente a disminuir rabiosamente al adversario para poder creer que se le vencerá sin ninguna duda. Por eso hay oscuramente en esa tendencia un juicio acerca de la propia incapacidad y de la propia debilidad, que quiere animarse. Y hasta podría reconocerse en ella un conato de autocrítica, que se avergüenza de sí misma,
que tiene miedo de manifestarse explícitamente y con coherencia sistemática. Compañeros y compañeras, la ira que yo vi ayer en realidad es miedo. Miedo al que piensa distinto, miedo al que cuestiona. Y eso no es de recibo. Lo dice alguien que apoyó las negociaciones de eurobonos, que votó a favor los presupuestos que mandó el gobierno y que está ayudando a construir acuerdos en otras direcciones, incluyendo los temas de deuda y de eficiencia y liquidez que el gobierno ha solicitado, pero que también me opongo a que se le extienda la vida útil a los buses o a que se venda al Banco de Costa Rica. La política no es en blanco y negro, señor presidente y compañeros del oficialismo, doña Pilar. La política en Costa Rica no es en blanco y negro. Yo puedo estar de acuerdo con usted en una cosa y estar en desacuerdo en otra. Eso no me convierte en una enemiga a muerte. Eso no me convierte en receptora de odio encarnizado. Pensar diferente se vale y más aún es necesario. Cuando a uno otros lo ven, lo observan y no tienen miedo a preguntar o a cuestionar, es más sencillo que uno note sus propios errores, porque tenemos errores. Doña Pilar, su presidente se equivoca a veces, como nos equivocamos todos también. Eso es democracia. El odio que vi ayer, en realidad, es miedo al que piensa distinto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también a este plenario por haberse sumado a la solicitud de gestionar este debate reglado el día de hoy, que no es un tema menor. Hablar de democracia nunca será un tema menor. Recientemente, el día de hoy, hace tan solo unos minutos, se ha anunciado que la Fiscalía está abriendo una investigación en contra de la señora ministra de Salud, doña Jocelyn. Y eso no pasa porque aquí a un grupillo de diputados y diputadas se les ocurrió inventarse algún ataque conspiranoico. No, sucede porque la misma ministra de Salud aceptó en conferencia de prensa el día de ayer que ella dijo que un periodista era un maldito y que había que darle duro, porque ese periodista le ha cuestionado su función pública. Muy lejos está el Frente Amplio de ser amigo cercano de medios de comunicación hegemónica en este país, muy lejos. Por años recibimos sus ataques, muchas veces desafortunados y dolorosos. Pero la libertad que existe en este país para que medios comuniquen, para que fuerzas políticas hablen, es una libertad intocable, innegociable, incuestionable. Es una libertad a escuchar el otro, que puede ser que no comparta lo que yo creo y que tiene una línea de pensamiento editorial totalmente diferente a la mía, pero es la libertad de respetarla. ¿Qué sociedad queremos en Costa Rica? ¿Qué es lo que le enoja al señor presidente? Notoriamente enfadado, enojado ayer. ¿Qué quiere él? Un país donde no haya oposición, un país donde no hayan medios de comunicación que se cuestionen. ¿Qué países son esos donde no existen medios de comunicación que cuestionen ni oposición? ¿Cuáles son esos países, diputados y diputadas? ¿A qué país está aspirando el señor presidente? La democracia costarricense no es esa. Esa no es la democracia costarricense. La democracia costarricense está construida en sus diferencias y en el diálogo sobre esas diferencias. Y yo vengo de una idea, de un partido que siempre ha creído en encontrar puentes en medio de esas diferencias. Y por eso su enojo no es de recibo. ¿Qué preocupa en todo esto, diputados y diputadas? A mí, personalmente, yo no meto ni un dedo de la mano para confiar en el perfil de Piero Calandreri. No meto ni un dedo. Creo que es una persona absolutamente cuestionable. Pero a mí no me preocupa él. Me preocupa que lo que ha evidenciado se comprueba con hechos. Me preocupa que aquí la voz del oficialismo, cuando ha hablado con fuerza diciendo soy honesta, soy transparente, dijo un día que no conocía al señor y al día siguiente teníamos un audio hablándole al señor y hablándole que se hablaran por teléfono.
Eso me preocupa. Una estrategia amparada, constituida, para atacar a personas que cuestionamos este gobierno de la República. ¿Eso qué tiene de diferente a la prensa canalla que tanto han criticado? ¿Qué tiene de diferente hoy que también personajes ficticios, irreales, con nombres que no conocemos, surjan de la nada a defender intereses particulares de grupos políticos en el gobierno de la República? Ciertamente, muy posiblemente, lo que le molesta al señor presidente, lo que le molesta a la señora Pilar Cisneros Gallo, muy posiblemente les molesta que haya en este país gente pensante y que se levanta y dice lo que cree y piensa, y que no tiene rabo que le majen. Es esa libertad que tal vez antes tenían por decir las cosas, esa libertad que tenían para señalar las cosas, esa libertad hoy la tenemos las voces que aquí nos levantamos. Posiblemente les molesta, y tantas veces dijo ayer el Frente Amplio el señor presidente, tantas veces las dijo, que le siga molestando a toda la gente que piensa diferente en este país, que se levante y hable. Eso no es un delito, pensar diferente en Costa Rica. Nomás entrando a esta Asamblea Legislativa, manifesté las siguientes palabras: la paciencia y la tolerancia tienen límites. Y la paciencia y la tolerancia de Liberación Nacional se está acabando. Costarricenses, continuamos en campaña política. La fracción oficialista y el presidente de la República siguen en campaña política. Troles en campaña política. Creí que cuando entrábamos el 1 de mayo se iba a terminar la campaña política. Y Liberación Nacional, la fracción de Liberación Nacional, sigue en este momento recibiendo los embates de una campaña política hecha por troles, troles oficiales, troles oficialistas. Eso es lo que tenemos en este momento. Viendo ayer el presidente de la República refiriéndose a mis compañeros de fracción y refiriéndose a los compañeros del Frente Amplio, se me vino a la memoria un libro que consulto con mucha frecuencia. Señor presidente, aquí está este clásico de la psicología de Daniel Kahneman, Inteligencia Emocional. Y utilizo muchísimo esta frase de la ética de Nicómaco: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Y ahí está el referirse el presidente de la República a mis compañeros. Le hizo falta inteligencia emocional. Y se lo recomiendo al presidente y le voy a leer lo que dice Kahneman. La pregunta es la siguiente: señor presidente, ¿cómo una persona tan evidentemente inteligente pudo hacer algo tan irracional como lo que hizo ayer? Tan absolutamente estúpido. La respuesta es: la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Las personas más brillantes pueden hundirse en los peligros de las pasiones desenfrenadas y de los impulsos descontrolados. Personas con un coeficiente intelectual elevado pueden ser pilotos increíblemente malos de su vida pública y privada. Aquí está, señor presidente, se lo recomiendo que lo lea para que pueda ejercer su función de presidente de la República con el señorío que el país exige. Ira, odio, bravuconada, enojo, mala crianza, amenaza y respeto, falta de inteligencia emocional. Eso fue el presidente de la República el día de ayer, refiriéndose a la Asamblea Legislativa
y refiriéndose a los diputados, y no defiendo a los medios de comunicación, que también se las tiene jurada, igual que se las tiene jurada a los arroceros. Compañeras y compañeros diputados, el tema aquí no es Piero Calandrelli. No. Ese no es el punto. Y me encantó muchísimo lo que manifestó don Iván Barrantes. Y lo voy a leer, porque esto no se puede quedar así. Esto no se termina aquí. Dice don Iván Barrantes: Piero Calandrelli no es el personaje ni por el hecho puntual con la ministra y doña Pilar que detonó el conflicto, dice don Piero. El interés es entender si más allá de un personaje que trabaja a pedido, el sujeto responde a una estructura o a un modus operandi. Ahí están. Aquí están los troles. Ahí los vemos todo el tiempo, ustedes lo han visto. Señores periodistas, ustedes que están en la barra de prensa, ahí los vi a ustedes tomándole foto a los troles. Troles oficialistas. Si existe una estructura y un modus operandi, entonces existe un objetivo central. Por ende, una cadena de mando que define qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué no. Si hay objetivo, hay estrategia y hay organización. Bueno, esto es lo que hay que averiguar. Esto es lo que nosotros estamos sospechando. Esto es lo que pareciera que existe. Esto es lo que aparece en medios alternativos, convocando a manifestaciones ahí en la Plaza de la Democracia a favor del gobierno. Lo más importante y relevante, dice don Iván Barrantes, es si existiría una línea editorial. ¿Quién la define? ¿Por qué y para qué? Y una estructura necesita sustento. Y por lo tanto, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién lo paga y cómo lo paga? Eso es lo que hay que investigar. Ahí es donde hay que llegar. Esos son los temas. Y esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede y debe un gobierno entrar en esa dinámica? Finalmente, esto podría ser y resultar más canalla que la prensa canalla. Esto dice don Iván Barrantes. Compañeras y compañeros diputados, aquí está. Esta es la ruta. Este es el camino. Por aquí hay que irse. Porque el tema de los troles no es solamente Calandrelli. El tema de los troles son las amenazas contra nuestras diputadas. Contra mi diputada, compañera, Montserrat Ruiz. Contra la diputada Dinora Barquero. Contra la diputada Catherine Moreira. Ahí están las amenazas de muerte contra nuestra diputada Andrea Álvarez. Eso es lo que está detrás de todo esto. No es un señor Calandrelli, no. Es toda una estructura que está en este momento dando y agrediendo diputados y agrediendo sobre todo diputadas. Compañeras y compañeros diputados, esto no es tan chiquitito como están diciendo. Esto no es de un señor si dice o no dice la verdad. Esto es lo que esta Asamblea Legislativa está sufriendo y está llevando en el cuerpo, en el alma y en la mente de los señoras y señores diputados. Por eso es que es importante investigar esto. Por eso es que hay que llegarle hasta el fondo. Y las sospechas que tenemos, casi estoy seguro que vamos a llegar donde creemos que está el modus operandi y la organización de este grupo de gente que está trabajando, pagada
para que estén agrediendo diputados y estén socavando la democracia de este país. Y yo, presidente, me reservo el tiempo que me falta. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, respeto. Exigimos respeto. Aquí no venimos simplemente a vernos las caras o a seguir en campaña. Es a trabajar por un país. Aquí se han hecho montajes infames para denigrar la integridad física, personal, profesional de personas. Yo he sido una de esas. Troles, muchos sin nombre, sin cara, porque hay teclados prostituidos. Eso es lo que se ha demostrado aquí. Una prostitución por medio de redes sociales. De una ciudadanía digital que no podemos controlar y que nos daña. Porque han hecho hoy una polarización y seguimos creando odios. Claro, el populismo gana campañas y pone presidentes en las sillas. Pero eso significa que se sepa gobernar. Eso significa que se sepan las acciones. Nos han ajusticiado a nosotros los diputados y diputadas por no hacer las cosas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con una agenda de reactivación económica? Somos diputados unitemas. No presentamos proyectos de ley. No llegamos con conocimiento y estudio a la Asamblea más allá de discursos políticos que siguen generando simplemente polarización a la población. Yo he sido atacada políticamente por infamias y calumnias. Hay una página en Facebook que dice el nombre del señor presidente y no veo ninguna denuncia de eso. Si hubiese una página a nombre de Montserrat Ruiz que ataca a compañeros y compañeras diputadas, ténganlo por seguro que yo misma la denuncio. No veo eso. Y tampoco se dan las caras para hoy llegar a decir. Así que sí, el tema de los troles tiene que verse acá y que se gaste el tiempo que se tenga que gastar, porque para eso habemos 57 diputados y diputadas de la República. No podemos seguirnos amedrantando, no podemos seguir perdiendo nuestra patria. Hoy la bandera es una. Hoy la bandera es la de Costa Rica, la del bien vivir, la de las personas. Desacreditar, inventar, minimizar. ¿Y qué hemos vivido nosotros? Oh, a mí eso no me va a callar, yo voy a seguir hablando y voy a seguir siendo una oposición responsable, que también sé cuando los proyectos son buenos para apoyarlos y los apoyaré. Pero exigimos respeto, que es el ejemplo que le estamos dando. Cada vez el abstencionismo es mayor gracias a estos shows y a estas falacias, a estos ataques contra las mujeres. Nos atacan más en discursos de odio a las mujeres que a los hombres. Y lo estamos dejando pasar. Entonces cada vez vamos a tener menos mujeres acá. Y de eso no se trata, porque la política debe generarse en canchas igualitarias y no se brinda con este tipo de teclados prostituidos, con fantasmas que se esconden detrás de un teclado, porque también tienen rostro. Y vienen aquí y se ríen y toman fotografías y vemos a compañeros y compañeras diputados y diputadas saludándolos. Mi familia ha recibido amenazas de muerte de estos viles troles. Hemos generado la denuncia, pero esta es la Costa Rica que estamos creando, esta es la Costa Rica que queremos, esta es la Costa Rica que deseamos. Y minimizar un tema de estos, o llegar y decir que es que yo le caigo mal, entonces por eso atáquenla. De eso no se trata, compañeros y compañeras. Son prácticas perversas que debemos erradicar y para eso estamos aquí. Respeto. El fenómeno de usar troles no es menor. Estamos viendo democracias minadas. Venezuela, Brasil. Esto no se puede dar por menos. La credibilidad de nosotros está en juego. Por un 20% que dicen que hablan, bueno, de ahí es el 20% que votó por nosotros. Y aquí votaron por nosotros también, así que también tenemos derecho a decir
a exigir y al tener el control político suficiente. Yo deseo que de verdad este sea un tema que hoy... Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, diputadas, ciudadanos costarricenses, todos tengan buenas tardes. Realmente es reprochable, vergonzoso, que nuestra democracia y que estos señores y señoras padres de la patria también seamos afectados, pero sobre todo criticados, por simplemente tener pensamientos diferentes, por simplemente no compartir ideales. Bien lo decía ayer el diputado Jonathan, cuando tenemos la cordura, tenemos el respeto, tenemos la gentileza, las cosas pueden caminar por los caminos de los consensos, por los caminos rectos, por los caminos del mejor progreso y por supuesto por los caminos de una democracia identificada que ha tenido nuestro país. Hoy la democracia de Costa Rica se está viendo más que nunca afectada. El totalitarismo no es una situación que es de respeto en este país. Aquí tenemos democracia para participar y poder opinar. Yo creo que aquí no podemos aceptar las palabras del señor presidente y mucho menos la forma en la cual se expresa el irrespeto a los medios de prensa, el irrespeto a la señoría, el respeto a la postura, el irrespeto a la opinión. Hoy más que nunca la democracia de nuestro país se ha visto afectada en esos principios de respeto, en esos principios de libertad, en esos principios de libertad de expresión, pero sobre todo también en el respeto a la información oportuna. Verás, no podemos aceptar que los troles sean los que digan la verdad cuando lo que hacen es mentir y generar opinión a costa del detrimento, a costa de la sensibilidad, de la imagen y la honorabilidad. No podemos tolerar que los troles, y lo hemos visto en democracias, como bien lo decía nuestra compañera Montserrat, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y muchas democracias, que hay en esa línea, lo único que han tenido es una afectación a la democracia propia de cada uno de los países. Costa Rica ha tenido un orgullo de democracia y aquí venimos a respetarla y le pedimos al señor presidente de la República y a los jerarcas institucionales que también la respeten, que jamás se atrevan a llevar a cabo acciones como las que hemos visto, de poder contratar troles para que digan cosas que no son ciertas, para que inciten al odio, para que inciten al rencor, para que inciten a la violencia, para que inciten a la mentira y a la opinión que simplemente favorece a ciertos grupos porque no hay forma de tener la verdad. Hoy Costa Rica debe actuar. Y aquí, señor presidente, estamos los diputados y diputadas que le pedimos respeto. También doña Pilar, con el mayor de los respetos, porque yo siempre le he respetado. Pero aquí no somos niños ni somos un kinder para venir a jalar orejas y decirle una cosa a uno y decirle a otro y decir simplemente que ustedes son los correctos y nosotros somos los imperfectos. Gracias a Dios, sí somos imperfectos muy probablemente en muchas cosas, pero tenemos la sabiduría y la iluminación y y tenemos la esperanza de hacer las cosas bien. Aquí ha existido anuencia a los señores diputados y diputadas para ayudar al gobierno, pero no se ha entendido ese mensaje. Se han abierto puertas, se han hecho puentes, hemos actuado por el bien del país. Y hoy Costa Rica sabe que los diputados de Liberación Nacional y muchas fracciones están para ayudar a que el país camine, a que el país avance. Y queremos ver los proyectos y avanzar en los proyectos que tanto merecen nuestros costarricenses para mejorar la calidad de vida, para disminuir los costos de vida, para mejorar el empleo, para mejorar la distribución de la riqueza, para disminuir la inflación, para disminuir las tasas de interés, para que Costa Rica avance por esos caminos de sendero del progreso y de igualdad de oportunidades. No con acciones llamando al odio, llamando a la división, llamando al rencor, llamando a la envidia, llamando a la división, callando. Es como se maneja un país. Un país se maneja por los niveles de respeto, por los niveles de cordialidad, por los niveles de postura, por los niveles de competencia, pero sobre todo
pensando realmente en las condiciones y respetando las posiciones de todos, no imponiendo ni siquiera tratar de callar como se trata de hacer las cosas. No podemos aceptar que una conferencia de prensa del presidente venga y diga que tolera que la ministra de Salud haya contratado troles y ella no se le haga una investigación. Dichosamente tenemos una fiscalía que felicito, que ha abierto oportunamente una investigación e insto al señor presidente también para que haga una investigación y para que censure a cualquier funcionario público que pretenda llevar a cabo la contratación de un troll para poder proteger su imagen o su gestión. No podemos aceptar que un funcionario público esté en este tipo de situaciones. Eso violenta la democracia, violenta la transparencia, violenta la honestidad, pero sobre todo violenta la democracia de nuestro país, en la cual se depositan todas las confianzas para hacer las cosas de la mejor manera. El trabajo en sí mismo y la transparencia y la honestidad es la que va a reflejar esa gran acción y no las mentiras, los engaños y por supuesto venir a censurar a personas honestas, trabajadoras, dignas, que vienen a luchar por el país y que venimos a generar la oposición responsable que tanto hoy Costa Rica requiere. Aquí llegamos a hacer las cosas bien y por eso quiero hacer un llamado respetuoso al señor presidente para que realice las investigaciones pertinentes y siente las responsabilidades disciplinarias y también, si tiene que llevar a la Fiscalía las denuncias pertinentes, también lleve y presente ante la Fiscalía los complementos para que se hagan las investigaciones. Que tengamos claro que este llamado sea para seguir en el respeto del diálogo, de la cordialidad, de la calma y no de los odios y las violencias. Buscar acciones que desestabilicen la democracia del país no lleva en nada bueno a una democracia. Así es que, señor presidente y señores diputados y diputadas, aquí hay una fracción que es respetuosa, pero que también hace un llamado vehemente para que entendamos que todos aquí tenemos los mismos derechos, las mismas condiciones y el mismo trato. Y que no merecemos que nos hagan injurias, que nos hagan calumnias y que se venga a difamar el nombre de los compañeros y las compañeras. Defendemos a nuestros diputados y nuestras diputadas porque venimos a hacer las cosas bien por el país. Y si alguno actúa en mala forma, también no vamos a tolerar ese tipo de cosas. Pero aquí estamos actuando por el bien del país y a ese llamado hacemos conciencia para que de una vez por todas se eliminen y se cancelen todo tipo de actuación que viene en contra de este derecho que hoy tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Estaba aquí oyendo a los compañeros hablar y pensaba, ¿qué pensará Daniel Oduber allá en el infinito? ¿Cómo se sentirá representado si hay posibilidades de ver la conferencia, de ver lo que pasa en este mundo? ¿Qué habrá pensado? ¿Cuánta vergüenza habrá sentido Rafael Ángel Calderón Fournier, Miguel Ángel Rodríguez, Óscar Arias, Don Abel Pacheco, con su forma coloquial pero respetuosa? ¿Qué pensarán esos expresidentes? ¿Qué pensará, qué sentirá, cuánta vergüenza podrá sentir una mujer como Laura Chinchilla, expresidenta de la República, al oír a un presidente hablar de la manera en que habló el señor presidente de la República ayer, en que gesticuló, en que trató a la prensa? Ciertamente da pena ajena. Y yo quiero decirle, en referencia a las palabras de la diputada Cisneros, que esto no es una bomba de humo, que esto no es, como lo dice, de 3 medios de prensa, dentro de los cuales 3 medios de prensa que se mencionaron ayer está Canal 7.
un medio de prensa para el que la diputada Cisneros trabajó muchos años. Y trabajar es comer del fruto de ese trabajo, por lo tanto, hay que ser también agradecidos. Muchos años trabajó la diputada Cisneros con Canal 7. E incluso acaba el presidente de darle una medalla a ese medio, de reconocer con una medalla. Entonces, ayer era prensa canalla y hace unos días se condecoraba con una medalla. Congruencia. Necesitamos unidad y congruencia en casa presidencial. Necesitamos respeto, necesitamos buen trato. Y eso nos está faltando. Yo creo que hay que refrescar la memoria y recordar en este plenario que esto no nació aquí, que esta bomba de humo no la explotó ningún diputado, ni de Liberación, ni de ningún partido, ni la explotó ningún miembro de la Comisión de Financiamiento de los partidos políticos. Esta bomba la explotó un contrato que había que no se le pagó, según dice el señor Alberto Vargas, y una respuesta de una señora ministra. Y es ahí en ese pleitecito, donde explota la bomba de humo. Y es esa bomba de humo que quieren atribuirle a que con esa bomba de humo se quiere hacer un escándalo. Aquí no se está haciendo un escándalo. Aquí hay un delito de fondo, no es un escándalo. Y es tanto el delito que hay de fondo que la Fiscalía de la República decide investigarlo y abre ayer precisamente una investigación sobre este tema. Y además ya tiene número de expediente. Entonces, el señor presidente no es que da una nueva oportunidad, es que está ocultando un delito, está incumpliendo sus deberes, no solo como ciudadano, como presidente. El que no tiene nada que temer, no tiene nada que ocultar. Y si hay una situación que investigar, yo no entro a valorar y a cuestionar el derecho del presidente, y así se lo manifesté a los señores de la prensa, y ahí están al frente de testigo, ayer se los manifesté. Yo no cuestiono el derecho del señor presidente, y en eso coincido con don Fabricio, que también lo mencionó. Yo no le cuestiono al presidente mantener un ministro, darle su voto de confianza a un ministro ante una determinada situación. Cambiar un ministro de un puesto a otro, mandarlo a una embajada, eso es división de poderes y hay que respetarlo. Pero en lo que estamos enfrentando hoy es una situación muy diferente. Hay una comisión de un delito especulado y eso tiene que investigarse. Tiene que sentarse las responsabilidades si las hay. Lo que pasa es que aquí venimos a hablar de prensa canalla, aquí venimos a hablar de que son un puñito de diputados. No, señor, no se equivoquen. No se equivoque, diputada Cisneros, aquí no somos un puñito de diputados, aquí somos una fracción de 19 diputados que para defender la institucionalidad y las leyes de este país caminamos hombro a hombro.
Y si aquí hay algo que se está haciendo mal, y si aquí hay una bomba de humo, lo denuncio hoy como presidenta de la comisión. Hay una bomba de humo que explota permanentemente. La diputada Cisneros diciendo que la comisión que investigue es una comisión sucia. Que dé las pruebas, que lo denuncie. Que denuncie si don Fabricio es partícipe de actos sucios en esa corrupción. Si don Jorge Dengo es partícipe de suciedades en esa comisión. Si don Francisco, si Dinora y si los demás compañeros, si don Ariel. Una cosa es investigar, una cosa es hacer control y otra muy diferente es que se venga a explotar una bomba de humo, porque lo que pasa es que a veces nos sentimos muy gallos. Pero no somos tan gallos. No nos creamos el cuento de gallos. Somos gallinitas a veces. Y es lo que no queremos entender, que el gallo es retórica. Aquí no hay gallos. Aquí todos somos iguales. Y aquí todos tenemos que respetarnos. Todos tenemos que actuar con consideración. Todos tenemos que entender que somos diputados, que somos representantes del pueblo y que con ese derecho es que estamos aquí. Algunos y algunas hemos tenido que venir haciendo trabajo con las dirigencias durante muchos años. Otros los sacaron y los pusieron del pelo. Y esa es una realidad. Dichosos a los que los sacaron del pelo y los sentaron aquí en la curul. A mí me gusta ir a tocar puertas. Y precisamente porque tengo que ir a tocar puertas, porque di la cara, por eso, precisamente por eso, no me paro al frente de una cámara, sino que hablo con lo que siento en el corazón, no a engañar al pueblo con que el pueblo crea que estoy haciendo discursos y en verdad estoy haciendo lecturitas preparadas por los asesores. Aquí estoy frente al pueblo. Aquí estoy frente a ustedes y como siempre, hablando con lo que tengo en el corazón, pidiendo respeto para el costarricense, pidiendo respeto para la prensa, pidiendo respeto para la investidura de un presidente de la República que nos representa a todos, independientemente de los partidos políticos, y pidiendo respeto para la legislación costarricense, para los diputados. Y no se les olvide. Y que no se le olvide a la prensa tampoco. Se abrió un expediente por una situación irregular que debió haberla denunciado el propio presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo esta tarde quiero hacer un llamado respetuoso a todas las diputadas y diputados de este Congreso. Quiero hacer un llamado porque yo creo que nosotros hemos venido acá a trabajar, porque yo creo que el Estado costarricense a través de sus impuestos nos paga un salario que devengamos todos los meses y que debemos respaldar con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Este tema de los troles ya se tocó, ya usó tiempo necesario y suficiente el señor presidente y también la compañera doña Pilar Cisneros se manifestó hace un rato sobre este tema con claridad. Yo creo que nosotros no podemos manejar la opinión pública y la manera de manejarla cada uno de nosotros y cada una de las fracciones es a través de su trabajo, de su esfuerzo. Por eso yo les pido que por favor comencemos a trabajar y nos dediquemos a sacar todo ese grupo de proyectos que se están quedando ahí atrasados para que podamos continuar en el desarrollo de este país y en el progreso que este gobierno desde que llegó ha buscado incansablemente. No le echemos más encima mensajes desbordados de ofensas, de amenazas y de acusaciones, porque no podemos pedir respeto cuando no se da respeto. Yo creo que el mayor de los respetos que esta fracción y que este gobierno ha ofrecido al pueblo de Costa Rica es su trabajo, su esfuerzo, su esmero
que se nota y que tiene respaldo popular. Yo les pido, por favor, que nos dediquemos a trabajar, que retomemos los proyectos y verán ustedes que los troles se terminan. Señor presidente, señores diputados, pueblo de Costa Rica, en honor a la verdad decidí participar en este debate para decirle a este pueblo y a este plenario, aunque no todos pongan atención y con educación, que no he llegado a invertir mi tiempo ni a quitárselo a nadie en peroratas que no nos van a llevar a ninguna parte, y mucho menos a gritos, ni haciendo de pobres y ticos. Ya estamos grandecitos para sentirnos aludidos. Utilicemos el tiempo y el salario que nos paga el pueblo de Costa Rica para cosas más productivas. Que los medios se defiendan, estoy seguro que tienen cómo hacerlo. Estuve de acuerdo en el voto por este debate reglado, pero que quede claro, el tiempo es del pueblo. Úselo cada cual como quiera, que el mismo pueblo les pasará la factura. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Nadie en nuestra fracción y en este gobierno tiene miedo de quien piensa diferente, como lo señalan algunos compañeros diputados. Lo que no se vale es que los medios en el ejercicio de sus derechos abandonen su responsabilidad de investigar y emitan criterios sobre personas y funcionarios públicos sobre bases muy pobres de análisis. Creo que los debates reglados deberían servir para ampliar el criterio de los y las señoras diputadas para emitir su voto en la discusión de un proyecto y no para discutir asuntos que no llevan a ninguna decisión correspondiente a esta Asamblea Legislativa. Ojalá y podamos emplear el tiempo de este plenario en discusión de proyectos que logren incidir en la forma en la que nos organizamos y vivimos como sociedad. Señor diputado, una estructura como la que usted menciona involucra organización. Ojalá pueda demostrar sus afirmaciones y que no sea el aprovechamiento de la inmunidad que hoy nos cobija que lo lleve a hacerlas. Con relación al respeto que menciona otro señor diputado, no he visto a ninguno de los que hoy piden respeto referirse no a un troll, sino a una compañera diputada de esta Asamblea Legislativa, quien abiertamente y en una conferencia internacional arremetió con mentiras contra la investidura del señor presidente, y quien además señaló que entre todos iban a votar al señor presidente. En una democracia se vota con V y no con B, como lo indicó la señora diputada. No obstante, eso para la oposición no cuenta. Ojalá y en beneficio de nuestro país logremos pasar a un nivel más alto de desempeño en el trabajo que nos fue encomendado. Muchas gracias. Subámonos al altillo, pongámonos a la altura de la gente que dio el voto por nosotros, un privilegiado grupo de 57 diputados. Subámonos al altillo para poder ver que todavía hay muchas líneas de investigación que este tema da, que son de interés para la población. Como por ejemplo, ¿por qué existen los troles? ¿Para qué existen? ¿Quiénes los financian? ¿Cuáles necesidades están cubriendo? Eso es información muy importante y a la larga nos va a dar muy buenos datos para poder legislar al respecto, ¿no les parece? Ese es parte de nuestro trabajo, parte también del trabajo que debería hacer la prensa, investigar la veracidad de la información que brinda una fuente, investigar quién la financió, para qué, por qué en este momento en particular es que está brindando cierta información. Investigar por qué algunos han afirmado que ser troll en Costa Rica es muy rentable. Investigar frases como, por ejemplo, el PLN me ofrecía mucho más dinero, es decir, muchos partidos políticos involucrados en este tema, pero en eso no nos hemos fijado, en hacernos las preguntas grandes. Pensar diferente y opinar diferente. Resulta que pensar diferente no es solo cuando la oposición mantiene su posición contra el gobierno, contra ideas del gobierno. Resulta que oposición es cuando un ciudadano está en contra de lo que opina la oposición. ¿Y saben qué? También eso es libertad de expresión.
También es libertad de expresión que haya un grupo de ciudadanos que piensan diferente a la oposición y ellos merecen respeto. No son troles, no son personas sin cara, son personas con número de identificación, son ciudadanos que dan la cara y que en sus opiniones siguen sosteniendo un nivel de satisfacción a favor del gobierno. También escuchemos eso, porque eso también es libertad de expresión. No minimicemos, no descalifiquemos también a una población que quiere opinar diferente a la oposición. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Democracia, el derecho de disentir, vieran cómo lo celebro. Realmente con ese mismo derecho que ustedes tienen de disentir, pues yo tengo el derecho de decir que no creo que es correcto que le den credibilidad y voz a un troll confeso. Es decir, una persona que admite públicamente, yo le vendo mi pluma al mejor postor, ataco por dinero, miento descaradamente por dinero. Lo que hizo ayer el presidente de la República y la ministra de Salud no tienen nada que esconder. ¿Ustedes creen que si tuvieran algo que esconder, convocarían a una conferencia de prensa de más de hora y media, donde los periodistas pudieron preguntar absolutamente todo lo que quisieron? Señores, ciudadanos, ¿ustedes creen que eso sería posible? Pues por supuesto que no. Nadie ha hablado de enemigos, nadie ha hablado de odio. Bienvenida a la disidencia, bienvenida a las diferencias de opinión. Las celebramos y las acuerpamos. Pero no me vengan a decir a mí que en este país no hay grupitos de poder seriamente preocupados. ¿Por qué? Porque se acabaron las trochas, los cementazos, los alcateles, las cochinillas, los diamantes, los trencitos, los bonos con pensiones del pueblo, pero no con la plata de los socios del medio de comunicación, todos millonarios, por cierto, muchos de ellos millonarios. Entonces, el tema aquí es, ¿para quién se gobierna? ¿Para quién se gobierna? Pues tengo que decirles, ciudadanos, que Rodrigo Chávez juró gobernar para todos y por todos. Y es tan popular que yo quisiera que ustedes como ciudadanos se preguntaran, ¿para qué necesita troles? Encuesta tras encuesta, todas las encuestas de opinión dicen que es el presidente más popular de los últimos 50 años. Si usted es tan popular, ¿para qué necesita muletas? ¿Para qué va a pagar troles? No tiene ningún sentido. Sí queremos pedir algo muy concreto, que se investigue a fondo, hasta las últimas consecuencias, el tema de los troles. Estamos totalmente abiertos a la crítica, justa o no, razonada o no, falsa o no, y nos abrimos totalmente a las investigaciones judiciales o políticas por una razón muy sencilla: no tenemos nada que ocultar. Los ataques de los cuales ustedes se quejan vienen de todos lados. ¿Vieras cómo me atacan a mí en redes? Hasta recientemente sufrí otra amenaza más de muerte. Bueno, una de las muchas que he recibido en mi vida. A mí no me gobierna el miedo, ni nunca me va a gobernar el miedo. ¿Eso qué es? El reflejo de gente harta de que no los escuchen, de que el país no avance, de que los presidentes no gobiernen para ellos. Nuestra democracia goza de muy buena salud, para los que hoy han manifestado su preocupación aquí, goza de excelente salud. Y la mejor prueba de esto es el debate que estamos haciendo hoy, donde cada uno de ustedes, con fuerza y con vehemencia, han manifestado su malestar. Los hemos escuchado, los respetamos, los oímos, tomamos nota. Esta es la democracia que juramos respetar. Cuando el señor Rodrigo Chávez ganó la presidencia de la República limpiamente, en una elección donde más de 1 millón de ciudadanos dijeron: esta es la persona que nosotros creemos que nos puede sacar adelante. El gran problema, compañeros y ciudadanos, es que es muy difícil cuando hay una democracia enferma, cuando hay una democracia donde la inequidad crece a pasos agigantados,
donde de ser uno de los países más equitativos del mundo, somos hoy por hoy uno de los países más desiguales del mundo, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Cuando la justicia no es pronta ni cumplida, el juicio de la trocha ya tiene fecha, aleluya, alegrémonos, 11 años después. ¿Eso es justicia pronta y cumplida? No, señores. ¿Qué pasa con nuestra educación pública? Otrora orgullo latinoamericano. Todos los latinoamericanos tenían que ver con la calidad de la educación pública costarricense. ¿Dónde está nuestra educación pública hoy? A pesar de que somos el país de OCDE que más dinero destinamos a la educación. ¿A quién estamos estafando? ¿A quién estamos engañando? ¿A quién le estamos diciendo que vivimos en un país abierto, democrático y de oportunidades cuando las oportunidades son cada vez más escasas? Por eso, esta fracción de gobierno y este presidente y este gobierno vamos a trabajar duro en curarle las heridas a nuestra democracia. ¿Y saben qué? Quiero decirles algo. Yo duermo muy tranquila y en paz, porque estoy absolutamente segura que al final de esta administración dejaremos una Costa Rica mucho mejor de la que recibimos. Así que yo quiero darle gracias a los miles y miles de ciudadanos que confían en nosotros, porque hoy, mirándolos a la cara, les puedo decir, no los vamos a defraudar. Muchas gracias. Presidente, el Observatorio Digital de la Universidad Latina terminó que en la pasada campaña electoral un 5% de la conversación generada en redes sociales era por trolls. Pero cuando yo traduzco esto a matemática pura, con un 5% compañeros y compañeras se gana una elección o se pasa a segunda ronda y se determina quién gana el poder de un país. Y quién gana el poder de un país sí es determinante para el futuro de cada uno, y en este caso para el futuro de cada uno de los 5 millones de costarricenses. Acá yo quisiera primero señalar y hacer una diferencia en torno a las dos cuestiones que estamos hablando. Porque si yo hago un balance de la agenda país que se ha planteado en esta Asamblea Legislativa y los avances que hemos tenido, ha sido y hay un mayor peso por parte de la oposición legislativa. Hay un mayor peso de la oposición trabajando, construyendo, visualizando, trabajando los temas de forma extraordinaria en las comisiones, poniéndonos de acuerdo, logrando los consensos, prueba de eso los eurobonos, mercado de deuda interna, los presupuestos extraordinarios sacados en tiempo y forma expedita, porque el gobierno no los presenta en el plazo adecuado. En la Comisión de Reforma al Estado, el proyecto de jerarquía de los ministros, la rectoría de Mideplan, son avances puntuales que hemos tenido, logros de todos y todas y cada uno de los que estamos acá, que hemos puesto de nuestra parte. Pero haciendo muchos análisis y escuchando las intervenciones el día de hoy, yo tengo una duda. ¿Un medio de comunicación es corrupto por nacimiento o se hace corrupto a partir de cierto tiempo o a partir de cierta circunstancia o a partir del momento en que ya no estamos ahí? Consulto. Porque acá la discusión y la reflexión que tenemos que hacer cada una de las personas, nosotros como diputados, los ministros, el señor presidente, el vicepresidente, los alcaldes, los funcionarios públicos, es cómo usamos el poder que se nos otorga o para qué usamos el poder. Y esa es la diferencia y el balance que hay que hacer siempre, porque los espacios se van a ocupar y busquemos que se ocupen por las mejores personas. Y si estamos acá sentados cada uno de estos 57 personas es porque fuimos a procesos internos o porque nuestros partidos políticos nos nominaron y el pueblo costarricense votó por cada una de estas 6 fracciones acá representadas. Yo no entiendo por qué, si esto es un tema pequeño, se le dedicó una conferencia de prensa el día de ayer, la primera conferencia del año. Yo no entiendo por qué si esto es un tema pequeño se atendió en una conferencia de prensa de 1 hora y media, compañeros y compañeras diputados y diputadas. ¿Por qué se han cambiado 3 versiones en torno a los pagos que se hicieron? Son preguntas que hay que hacer. Y muchas de las otras preguntas, porque yo también quisiera preguntarle a don Piero si el gobierno PAC le pagaba o cómo funciona, porque no tengo conocimiento, nunca he trabajado con un troll. No sé cómo funcionan las redes sociales y nunca he pagado troles. Ni en mi campaña política ni en ningún momento. Pero sí sé que existen ciertas redes o ciertas cuestiones, porque por ejemplo, compañero Pacheco, cuando uno sube algo en redes sociales contra el gobierno de la República,
Vea las páginas de la Fracción Unidad, las redes sociales de uno, cómo lo atacan, cómo caen. Un fenómeno diferente sucede. Pero qué dicha que esto pasa a 8 meses de gestión. Qué dicha que esta discusión la estamos teniendo el día de hoy, para que reflexionemos en torno a cuál es nuestro rol, compañeros y compañeras, y a cómo va a ser la dinámica, y a lo que tengamos que hacer para cambiar esta dinámica. De este diputado, ninguno de ustedes me puede decir que he sido irrespetuoso en algún momento, que no he sido objetivo, que no he buscado avanzar, que no he buscado posicionar los temas, que no he buscado ser parcial cuando me ha tocado presidir las comisiones, que no me he puesto a disposición de cada uno de los jerarcas buscando en cómo aportar ante la inexperiencia, la improvisación y en muchísimos casos la inoperancia. Hemos trabajado y la oposición ha trabajado por sacar la agenda adelante. La opinión pública efectivamente no se puede manejar, pero se puede direccionar hacia algunos intereses particulares. Yo sí, como les decía anteriormente, puedo pedir respeto y puedo exigir respeto porque siempre he sido respetuoso, entendiendo el rol que me corresponde, que estoy en posiciones iguales con cada uno de ustedes. Los troles se terminan, en muchos casos, decían algunos ahorita, si avanzamos. Sí, si avanzamos, pero en la dirección que ustedes quieren, se terminan los troles. Si no se debate, si no se cuestiona, así se terminan los troles. Pero cuando usted hace un cuestionamiento, cuando usted hace una advertencia, resulta que los troles aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo no hablo de alusiones, yo hablo de hechos. Como les ventilé a ustedes, cuando los 8 irresponsables, los correos electrónicos, los números de nuestros despachos, los correos que nos llegaban, cuando nos trataban de antipatriotas, de irresponsables, con cuestiones que ustedes al tiempo vinieron a hacer desde el Poder Ejecutivo. Y entonces, es un tema de hechos que merece importancia, porque acá, aparte de diputados, hay seres humanos que les corresponde un mandato de legislar, de ejercer control político y tomar decisiones. Seres humanos que tienen emociones y que se pueden ver intimidados o coaccionados en torno a una decisión y otra. Y nuestra misión, yo no me la estoy inventando, es un mandato constitucional, legislar y hacer control político. Y están las potestades y las facultades de cada uno de los 3 poderes de la República. Y en el marco que cada uno de nosotros haga o ejerza esas facultades y esos derechos, no tiene nadie por qué molestarse. A esta altura ha estado esta Asamblea Legislativa arreglando las barbaridades de proyectos de ley que en muchísimos casos posicionan el Poder Ejecutivo, pero que vienen malos, que son inconstitucionales, que son inconexos. Prueba el proyecto del BCR, prueba el proyecto de cáñamo y cannabis de marihuana recreativa, disculpen. Prueba el proyecto también de vivienda, que pretende fusionar vivienda, que es inconstitucional, que se quiere volar el bono gratuito a la vivienda. Y la oposición entiende la urgencia de esos temas y empieza a trabajar. Pero el Ejecutivo es el que posiciona el tema y entonces somos nosotros los que estamos atrasando. No estamos atrasando, estamos arreglando, estamos construyendo, estamos escuchando a los diferentes sectores. Hay influencers, no llamémoslos troles, que trabajan en casa presidencial. Generadores de opinión, influencers, porque tienen nombre y figura. ¿Y esas personas qué? ¿Dejaron de generar contenido? ¿O bajo qué direccionamiento generan contenido en las diferentes comunidades? Y es totalmente válido, pero también es totalmente válido hacer las preguntas que estamos planteando el día de hoy, compañeros y compañeras. Yo estoy muy claro que mi partido, el Partido Unidad Social Cristiana, no ganó las elecciones. Y estoy muy claro que el pueblo de Costa Rica efectivamente votó en una segunda ronda electoral con el abstencionismo más alto de la historia, el primer llamado, en una campaña política como ha sido la dinámica en diferentes cuestiones, polarizada en otros temas no vinculantes, pero que es importante. Pero cuando yo retrocedo y veo esta dinámica, veo este modus operandi, y me pongo a pensar todos esos patrones que le he venido detallando el día de hoy, compañeros y compañeras, ¿no me resulta irracional?
me parece lógica, me parece que he encontrado un hilo conductor que efectivamente pudiera estar pasando, pero como no estoy familiarizado con el tema, ni entiendo cómo funciona la dinámica, ni soy comunicador, no tengo conocimiento de cómo operan los troles, de cuáles pagos, cuáles son los intermediarios, qué se dice, ayuda económica, caridad, no tengo idea. No tengo idea y no soy estratega ni comunicación, no tengo idea de cómo trabaja un periodista, cuando un periodista pretende ser objetivo o cuando un periodista resulta irracional, porque no soy comunicador. Pero sí trato de ser objetivo con mis decisiones y responsable con mi labor como diputado. Pero otras cuestiones que he escuchado el día de hoy, o estos días, compañeros y compañeros, la palabra sicario. Sicario es una palabra que ni tan siquiera está en mi léxico. Y tampoco tengo idea de cómo funcionan los sicarios. Solo sé que es una persona que se le paga por matar a otra. Es lo que tengo entendido. No sé cómo son las redes, no sé cómo son los precios, no sé cómo se ejerce. Incluso hasta me parece dolorosa en una analogía de que hay personas que han perdido familiares a partir del crimen organizado. Que una persona sí pagó para que fueran a matar a otra persona. Y pasa en Costa Rica. Pasa en Costa Rica y hay duelo muchísimas familias. Me parece incluso hasta algo insensible hacer ese tipo de comparación. Pero entonces, yo vuelvo a hacer otro análisis en torno al léxico. Antes se hablaba de canallas, se hablaba de irresponsables, hoy estamos hablando de sicarios. Hagan la comparación del tono, cómo va subiendo la cuestión. Antipatriota, filibustero, parte del léxico político, estamos acostumbrados. Pero la palabra sicario, yo no sé, pero incluso a mí me deja atónito y asombrado porque no tengo conocimiento. Pero me pregunto en muchísimos casos, si efectivamente, compañeros y compañeras, ¿el sicario qué? También me pregunto. ¿El sicario es malo cuando no mata para mí? El sicario resulta una amenaza cuando ya no está de mi lado, cuando se pasa de banda. Así funciona. No tengo conocimiento, son reflexiones que quizá algunos de ustedes me pudieran ilustrar. A mí me parece, señoras y señores diputados, que el gobierno, el Partido Progreso Social Democrático prometió en campaña volver a ser el país más feliz del mundo. Hoy no estamos siendo el país más feliz del mundo. Hoy somos un país con mucho más miedo. Y si están logrando hacer un país con más miedo, y hay personas que se están sintiendo orgullosas de eso, qué decepción y qué pena. Y qué preocupante. Y qué preocupante si algunas personas se están sintiendo orgullosas de eso. Porque la sana convivencia se debe garantizar. El respeto se debe garantizar. El trabajo en grupo, la madurez, lo decía la diputada Nájera, estar a la altura se debe garantizar y es tarea de cada uno de nosotros y nosotras. Yo no soy monotemático, yo no soy excluyente en los temas que manejo. Perfectamente puedo tener un debate arreglado el día de hoy en torno a una coyuntura política y estar trabajando previamente con jornadas flexibles y tener una comparecencia a la juventud, de niñez y adolescencia. Y yo creo que para eso están los diferentes equipos de cada uno de los despachos, para tener la capacidad de poder avanzar con temas país, tanto de control político como de agenda legislativa. Y es vinculante y es importante tomarlo en cuenta y posicionarlos. Pero esto, efectivamente, señoras y señores diputados, no se puede minimizar. Porque acá hay precedentes importantes que quizás estaban ocultos desde hace mucho, que estamos visibilizando ahora, pero que deben quedar plasmados. Y habrá que hablar del tema las veces que sean necesarios. Y habrá que poner sobre la mesa las cuestiones que sean necesarias en el marco de que yo me siento orgulloso de este Parlamento y de ser diputado de la democracia más sólida de América Latina, a la cual protegeré siempre. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Este tema de los troles, o en este tema de los troles, los ataques en redes sociales, las páginas falsas, para nosotros no es nada nuevo. Y mis compañeros se ríen y yo también, porque les puedo asegurar que tenemos nuestra experiencia, ya hemos pasado por donde asustan, nos han atacado a través de cuentas falsas, periodistas a través de sus redes sociales, a través de troles también.
y conocemos de cerca el daño que causa esta práctica. Por ejemplo, y aclaro que no me estoy quejando, no soy de quejarme, nunca me he quejado. De hecho, un día compartía con los compañeros cuando nosotros como diputados, hablo de la generalidad, no solo de los de Nueva República, hemos conversado sobre los ataques, muy censurables, por supuesto que sí, a algunas compañeras y compañeros, memes que hacen y videos que hacen, atacando la integridad personal y hasta amenazando la vida de algunos de ustedes y algunos de nosotros. Y yo les decía, esto nosotros ya lo vivimos. Lo vivimos en la campaña del 2018 cuando hasta se metieron con mi esposa. Y muchos que hoy se rasgan las vestiduras y hablan de violencia política no dijeron nada cuando a mi esposa la atacaron aún medios de comunicación y por supuesto a través de troles. Ahí nadie habló de violencia política contra la mujer. Y eso pasa desde hace años en este país. Repito, no me estoy quejando. Yo no salí en mis redes sociales llorando y quejándome y diciendo, nos atacaron y había que ponerle el pecho a las balas porque nos metimos en política y esto es así. Diputados y diputadas de Nueva República también han sido atacados. Algunos se inventaron el término fabricistas pensando que con eso nos hacían daño y cuando quieren deslegitimar algo que hace un diputado o diputada de Nueva República, lo hicieron en el periodo pasado y lo hacen en este, les llaman fabricistas para deslegitimar. En otras palabras, nosotros ya sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es que se nos ataque no solo en lo político, sino también en lo personal y hasta en lo familiar. Ataques hasta contra mis hijas he visto yo en páginas falsas y a través de troles. Cuando ha sido necesario, contestamos en nuestras redes y cuando no lo consideramos, dejamos que las cosas caigan por su propio peso. Es parte de lo que el compañero, y perdón que me ponga de ejemplo en esto, pero es parte, hemos aprendido, pero es parte de lo que el compañero Mendoza calificó y mencionó muy atinadamente como inteligencia emocional. Imagínense si por cada comentario negativo, por cada hachazo que nos mandan en las redes, tuviéramos que hacer un control político, tuviéramos que hacer una publicación en nuestras redes sociales. Esto me lleva a hacer un llamado de atención a la ministra. Y digo esto para los que dicen que nosotros estamos alineados al gobierno. Nosotros no defendemos. Yo estuve de acuerdo con que el presidente Rodrigo Chávez no destituyera a la ministra Jocelyn Chacón. Lo dije, no sé si los medios lo sacaron, pero yo lo envié a través de un video, porque es parte de su labor y como decía la diputada Barquero, de la separación de poderes. Y es un voto de confianza y es parte de la lealtad con la que yo creo que se deben manejar este tipo de cosas. Pero si se equivocó, si lo hizo, como se ha denunciado, doña Jocelyn Chacón, si se equivocó, si ella contrató a un troll, si le pagó para atacar a un contrincante político, por supuesto que se equivocó. Y por eso debe ser investigado el tema, por eso la llamamos a la comisión que investiga los financiamientos de los partidos políticos. Yo voté a favor de la moción presentada a ese respecto, porque creo que y por eso digo que ella creo que se equivocó, porque los cuestionamientos se debaten con argumentos, para eso cada uno de nosotros tiene sus propias redes sociales, nuestros partidos políticos tienen nuestras páginas web, tienen sus propias páginas web, y también para eso existen las herramientas ante los medios de comunicación, conferencias de prensa, derechos de respuesta, etcétera. Y por eso decía, la hemos llamado a comisión, me parece que ahí se debe investigar el tema, y no investigar el tema de un troll, no, el tema de los troles en general. Porque debo decir esto también, en la comisión se llamó a este personaje que está teniendo el conflicto directo con la ministra de Salud, y yo particularmente me abstuve de votar. ¿Por qué? Porque ese troll en particular nos ha hecho ataques personales a nosotros, y yo lo dije. Me voy a salir de la votación, no voy a votar porque puede interpretarse como una sacada de clavo. Y a mí no me interesa sacarme el clavo de ninguno de los troles, porque tendríamos que llamar a un montón entonces de los que nos han atacado. Y hay otras prioridades y tenemos mucho trabajo aquí como para ocuparnos en esas cosas. Y decía que hay quienes dicen que es que nosotros estamos alineados al gobierno, defendemos al presidente. Número uno, no es de nuestro interés, hay cosas más importantes para nosotros que defender al presidente, pero también me llama mucho la atención que hay gente que dice que nosotros estamos alineados a este gobierno y es gente que en el gobierno pasado, el gobierno del PAC, estuvieron alineados a ese gobierno y le apoyaron toda su agenda que dicho sea de paso le hizo un daño terrible al país. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no respondemos a esos ataques? Ni ocupamos tiempo en esas cosas, porque
Realmente hay otras prioridades que el pueblo está urgido de que se vean. No estoy diciendo que no lo investiguemos, no estoy diciendo que no lo hablemos, acabo de decir, hagámoslo, pero investiguemos no a un troll, investiguemos la práctica, investiguemos la conveniencia de legislar al respecto para que se cierren portillos y se sigan dando estas prácticas, porque el daño que puede causar un troll es grande. Y repito, esta es la primera vez que yo hablo públicamente del tema de los ataques a mis hijas en redes sociales, pero los ataques a mis hijas en redes sociales provocaron situaciones en los centros educativos donde ellas han estado que han provocado que nosotros tomáramos decisiones respecto a mantenerlas o no en esos centros educativos. Esas son cosas que pasan y ahí ya apartamos lo político para recordar que somos personas también. Por eso creo que debemos pensar en legislación. No, aquí el tema no es un pleito de barrio entre dos personas. Aquí el tema es no hacerle caso al circo. Yo mencioné el término circo, hablamos al respecto un ratito la diputada Dinora y yo. ¿Y por qué mencioné el término circo? Porque yo también me pregunto si los medios que están entrevistando a este personaje, entonces van a empezar a entrevistar a troles y los troles van a ser su fuente de noticias a partir de ahora. Está claro que hay un cuestionamiento válido, está claro que hay que investigarlo, pero como repito, debemos hacerlo a nivel general. El daño que puede causar un troll es de gran magnitud, de mucha magnitud. Pero también nosotros podemos causarle un daño al país si le damos plataforma a este tipo de cosas y no nos enfocamos en los problemas que urge resolver en este país. Por supuesto, condenamos la injuria, condenamos en Nueva República la calumnia, condenamos la mentira, condenamos la tergiversación, la desinformación, sea contra un diputado, sea contra un ministro, sea contra el presidente o sea contra un periodista. No le causemos daño al país entonces, yéndonos por las ramas, sino yéndonos a la raíz del asunto y buscando cómo resolver el tema, porque nos está causando daño a todos. Porque en los chats de diputados hemos conversado sobre los ataques a compañeros de todas las fracciones, de todas. Las 6 fracciones representadas acá, tenemos diputados que han sido atacados en lo personal y que hemos sido ofendidos directamente. Aquí yo no vengo a hacerme el ofendido porque a mí me atacaron y porque tengo muchos años de estar siendo atacado por troles, por páginas falsas, por medios de comunicación. No. A todos nos está afectando esta práctica. También repudiamos que sea financiado por funcionarios públicos y por eso se debe investigar y por eso estamos de acuerdo en que si la Fiscalía tiene sospechas de que podría haber un delito, pues que investigue el tema, que se investigue y que se determine. Y por eso en la comisión también parte de nuestro objetivo es, a través de estas comparecencias, determinar si hay delito y entonces darle la información al Ministerio Público para que proceda con lo que corresponda. Una reflexión que puede que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero creo que es nuestra experiencia, es lo que hemos vivido. Estamos contentos hoy, y mis compañeros diputados lo saben. Por esas bendiciones de Dios me tocó liderar un grupo de diputados muy buenos, que tienen buenas intenciones para con el país, y este tema ya lo hemos hablado, en reuniones, en encerronas, en conversaciones incluso no oficiales. Y mi consejo para ellos y para ustedes, si me lo permiten, compañeros diputados, sepamos cuándo responder y cuándo no, porque a veces ni vale la pena, porque a veces nos distrae, porque a veces nos desenfoca, porque a veces nos hace olvidar que hay temas más importantes por los que las comunidades de la zona norte, de la zona sur, de las zonas costeras, de las zonas rurales más empobrecidas y más abandonadas del país están esperando una respuesta de nuestra parte. En eso tenemos que enfocarnos. No digo, repito, para que quede claro, no digo que no lo investiguemos, no digo que volvamos a ver hacia otro lado e ignoremos el tema, pero sí no permitamos que un tema como estos nos desenfoque. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera empezar por decir que la pobre agenda convocada por el gobierno da espacio para que sucedan estas cosas. Otra vez estamos, 8 meses después de iniciado el gobierno, con una agenda legislativa raquítica que da espacio para que sucedan estas cosas. Andamos haciendo malabares todos los días los jefes de fracción y los asesores para ver cómo armamos una agenda para que allá afuera, allá arriba, nos vean como que si estuviéramos trabajando hasta las 6.
cuando la realidad es que tenemos una agenda muy pobre. E insisto, eso da pie para que sucedan estas cosas. Estamos aquí discutiendo el uso de troles dentro y fuera de campaña. El presidente dice, ayer en su conferencia, y doña Pilar lo repite hoy, que no vale la pena perder el tiempo, dice, porque solo se le pagaron 450,000 colones, una minucia. Incluso lo comparó con el salario de un diputado. Se equivocan, y se equivocan gravemente. La honorabilidad es un asunto de principios, no de cuantía. Pero lo que se ha perdido en esta discusión, y no he escuchado en prácticamente ninguna de las intervenciones que me antecedieron, es que la verdadera discusión que estamos dando, el tema de fondo que está detrás de esto, es la libertad de expresión y su hija, la libertad de prensa. De eso es de lo que estamos hablando. Porque lo que ayer observamos y lo que ayer escuchamos es un ataque impune a la libertad de expresión en este país. La verdadera prueba de la tolerancia está en defender la libertad de expresar las ideas que no nos gustan. Un ecosistema sano de comunicación colectiva requiere, es más, exige que diferentes medios puedan comunicar y editorializar con total libertad. A mí me gusta menos el semanario Universidad que otros medios. Igual lo leo, igual defiendo el derecho de exponer las ideas que ahí se exponen. De hecho, hoy en día en Costa Rica no hay un solo medio que me satisfaga. Pero bueno, cada uno tiene el derecho de expresarse de la manera en que lo consideren prudente y escoger su línea editorial y la forma en que le dan cobertura a las cosas que suceden y a los hechos que trascienden. Los diputados liberales no podemos quedarnos impávidos ante los ataques del presidente a los medios de prensa independientes, a la libertad de expresión. Menos en una región tan convulsa como lo es la latinoamericana, que es la región más insegura del mundo para el ejercicio del periodismo. Costa Rica ha sido una isla de paz, una isla de libertad. Y en materia de libertad de expresión y ejercicio del periodismo, siempre hemos sobresalido. No destruyamos esa tradición. Los diputados liberales defenderemos con todo nuestro ser la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de la convivencia democrática. Se atribuye incorrectamente a Voltaire una frase que, aunque él nunca la escribió, describe perfectamente su filosofía de vida y merece ser repetida en este recinto. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. No se equivoque, señor presidente. El hecho de que por el fondo estemos de acuerdo en muchos temas no nos impedirá jamás censurar sus desafortunadas expresiones y constantes llamados a la división entre costarricenses. Yo deseo que su gobierno tenga éxito por el bien de Costa Rica, pero también tengo la obligación moral de velar porque en el 2026 y en el 2046 también tengamos una sociedad viable y una sana convivencia entre costarricenses de todas las creencias y líneas de pensamiento. No es de recibo, señor presidente, hablar de prensa canalla, pero mucho menos aceptable es, señor presidente y señora jefa de fracción oficialista, escalar la intensidad del lenguaje de odio y división al hablar ahora de prensa corrupta y periodistas sicarios. Canalla, señores y señoras, es usar perfiles falsos para atacar a periodistas, diputados y demás ciudadanos. Canalla, señor presidente, es pagar por los servicios de un cobarde que actúa con gran valentía escudado en el anonimato. Presidente, se lo dije aquí
en control político a raíz de sus exabruptos del 25 de julio, cuando habló de diputados que supuestamente juegan chapitas. Y se lo repito hoy, a usted le quedan 3 años y 4 meses de gobierno y como ya se dio cuenta, necesita de los diputados para poder hacer avanzar su agenda de reformas, en la que tenemos enormes coincidencias. Señor presidente, a usted le quedan 3 años y 4 meses. A los costarricenses nos queda todo el resto de la vida por vivir en estos 51,000 kilómetros cuadrados, sobre todo los que no tenemos 4 o 5 casas en diferentes partes del mundo como usted. Los diputados del Partido Liberal Progresista no vamos a permitir que usted divida a la sociedad y arruine la sana convivencia. Su éxito en el corto plazo no puede darse a expensas de la estabilidad democrática. Cuando en un país como el nuestro se tiene que lanzar la creación de un observatorio de discursos de odio y discriminación, apoyado por el Centro de Investigaciones de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y las Naciones Unidas, es porque algo nos está pasando. Porque se han detectado tendencias de discursos de odio, no solamente contra la prensa, políticos, sino que también estamos viviendo discursos de odio contra el tejido social, contra mujeres, contra niños, contra personas en condición de pobreza, contra migrantes. Y el Estado costarricense tiene la obligación de prevenir esta violencia. No es una obligación que nace de lo bueno o malo que sea el que nos dirige. No, es una obligación firmada por el país a través de tratados internacionales, a través de convenios de protección de derechos humanos. Ciertamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad como un todo es garantía de la vida en democracia. Y tenemos que ser nosotros justamente los que nos llamemos, no solamente a construir las bases de esa estabilidad social, sino también de jalar el mecate cuando haya que jalarlo, para que estas cosas no ocurran. No necesitamos ser como México, con el respeto y cariño que le tengo a ese hermano país. No necesitamos convertirnos en el país más violento de América Latina para el ejercicio periodístico. No necesitamos tener periodistas asesinados. No necesitamos tener periodistas vilipendiados. Necesitamos tener periodistas honestos, valientes, que sin importar sus amistades o sin importar sus relaciones personales, hagan ejercicio correcto de su labor periodística. No necesitamos tampoco vedettes a través de las redes sociales. No necesitamos tampoco fanfarrias. Necesitamos información objetiva. Necesitamos cubrir la realidad social de nuestro país para denunciar, para sacar adelante lo que tenemos que corregir. Y no es a través de un discurso de odio. No es a través de levantar la retórica, no es a través del discurso grosero que vamos a lograr que Costa Rica tenga una estabilidad perpetua, como todos la queremos. Libertad es por lo que clamamos, libertad es lo que queremos, respeto a esa libertad, respeto a esa expresión. Eso es lo que estamos necesitando en Costa Rica, para que podamos construir las bases de una democracia que pueda sostener los acuerdos, las diferencias, pero sobre todo, las diferentes visiones de mundo que imperan en cada uno de nosotros y las cuales tenemos que consensuar. Gracias, presidente.